Policía Local, el comisario Luis Senra y el nuevo jefe del comando. Van a hablar sobre funciones de la Policía Local y recorrido de comando en la jurisdicción de Batán. Le están pidiendo a la gente que concurra, que esté allí. Lo tengo en línea a Emiliano Gali. Emiliano, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Lo primero que te quiero pedir es un dato. ¿Cuál es el volumen de impacto hoy que tiene en el comercio mundial el transporte de carga por vía marítima? ¿Y cuál es la situación de los puertos en la Argentina en función de ese impacto que es creciente, entendiendo que Mar del Plata está haciendo un esfuerzo enorme con la terminal de cargas 2 y a mí me da la impresión, porque viene creciendo pese a los obstáculos, que se van a requerir en no mucho tiempo más inversiones realmente importantes para garantizar calado y funcionamiento? Sí, sí, clarísimo. En el mundo, y esto es algo que prácticamente permanece constante, alrededor del 85%, 80-85% del comercio de mercaderías se maneja por vía marítima, ¿sí? En países satelitales como la Argentina, que están muy lejos de los centros de consumo, o sea, de los países, digamos, destino de sus exportaciones y los países de origen de sus importaciones, ese porcentaje asciende al 90%, ¿no? Incluso Brasil, que es nuestro principal, todavía, ¿no? Hasta ahora sigue siendo nuestro principal socio comercial, si bien hay un volumen importante de camiones, es mayoritariamente por vía marítima el comercio que realizamos con ellos. Pensá que los autos son el principal rubro de comercio con Brasil y van en barco, ¿no? Un barco ro-ro que se llama Rolón Ro, donde se cargan los autos y van de Zárate, digamos, Ujú. a San Pablo, a Santos y viceversa. Con lo cual es absolutamente predominante el transporte marítimo y te diría que es un caso testigo de lo que pasa en la Argentina o lo que viene pasando en la Argentina en los últimos años, ¿no? Donde la política suele estar bastante al margen de una planificación de largo plazo y donde a veces la mezquindad y los intereses particulares o sectoriales impiden o encierran, ¿no? Lo que puede ser iniciativas privadas, como el caso de la terminal de contenedores que se da ahí, que sin Claro. concesión, sin tener una inversión en equipamiento, ¿no? Es solamente una empresa de servicios hoy por Ujú. hoy, Sí, sí. que tiene el conocimiento de lo que es la estiba y el conocimiento hoy te diría que es un poco más, porque no hay mucha facilidad de convencer a las principales líneas marítimas del mundo a venir a un puerto. Yo te diría que la industria del transporte marítimo de contenedores está cada vez más concentrada, son cada vez menos los jugadores y tienen una posición dominante, ¿sí? Esto es en todo el mundo, Sí, José Luis, sí. no es acá en Argentina, en todo el mundo es así. Lograr que el número uno y el número dos, como el caso de Maersk y MSC, lleguen con un barco propio, o sea, dedicado al puerto de Mar del Plata, no es algo sencillo. Yo vivo en Buenos Aires y tengo La Plata a 50 kilómetros. Esta semana salieron notas en los principales diarios nacionales y Sí. económicos sobre la terminal, entre comillas, fantasma de Tec Plata, ¿sí? 410, 430 millones de dólares de inversión, con grúas pórtico, con un canal dragado a 36 pies, con la última tecnología, y está hace más de 4 años Mm. vacía sin inaugurarse. Sí, En este bueno, contexto, no, justamente una de las cosas que quería era que alguien como vos, que tenés una expertise en el tema, quizás como pocos periodistas en la Argentina, destacara esto, porque yo veo las comunicaciones, ¿no? Del ingreso, el tema de que MSC, que vengan a Mar del Plata, un puerto que tiene una historia negativa en muchos sentidos, que el otro día vos destacabas en un artículo, afortunadamente, digamos, se resolvió bastante rápido, se pudo sacar y entrar los barcos como correspondían, de un puerto que ya no es el principal puerto pesquero de la República Argentina. El centro de la pesquería se trasladó a Patagonia y este es un dato que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es la realidad. 60 barcos fresqueros se han ido a hacer la temporada de langostino. La especie tradicional, digamos, de esta pesquería, que es la merluza, quedó realmente es rentable solo en congeladores.
Por lo tanto, apostar e incentivar la posición de puerto de cargas y apoyar el esfuerzo de la gente de la terminal de contenedores 2 me parece hoy estratégico para Mar del Plata. Y mira, yo te lo pondría de esta manera y para la gente que quizás porque en Mar del Plata se da eso también, que el muelle es bastante ajeno a la mayoría de la gente. La Sí. pesca no, el turismo por supuesto que tampoco, pero el muelle de carga, o sea, un barco que tiene 3 veces el tamaño de un fresquero, por ejemplo, y hay hermosas fotos que están circulando, que se ven los barcos entrando al puerto, yo te lo pondría de esta manera para la gente. Si vos tenés un jugador que patea un córner, cabecea la pelota que patea del córner, hace el gol y encima vuelve corriendo para atajar al arco, yo te diría que lo cuides, ¿no? Te diría que tengas, trates de facilitarle todo, porque son uno, no suelen repetirse ese tipo de jugadores. Por otro lado, te lo pongo de esta manera también. Vos ahora tenemos un fin de semana largo, ¿sí? Tenemos el feriado del 25 de mayo y tenemos el jueves 24, o sea, mañana, un paro de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval. Sí. O sea, los puertos de Buenos Aires, por lo menos, no van a trabajar, no van a recibir carga, o si la reciben va a ser bastante compleja. Vos imaginate todavía que hay carga desde Mar del Plata, el pescado que todavía se está embarcando por Buenos Aires. Imagínate que ese pescado, esa carga refrigerada, llega y se encuentra con el paro. Hay 4 días, ¿sí?, de movida que va a tener que estar esperando enchufado, y después imagínate si la aduana decide hacer una verificación exhaustiva de ese contenedor, el tiempo que sigue pasando. Ahora, de nuevo, vuelvo al jugador que vos tenés, que de repente logró, que él los trajo más o menos, sí, por lo que he visto de gestiones comerciales, los llevaron y MSC. Ahora lograron un servicio semanal de MSC que en 30 horas... Se nos fue Emiliano. Chicos, a ver. Me parece que lo perdimos a Gali, recupéramelo, que estamos entrando, justamente él hacía una alegoría futbolera, estamos entrando al punto crucial de la conversación. Esto tiene que ver con Mar del Plata, la terminal de cargas 2, con lo que significa esto a nivel del mundo, con la significación que le da el propio colega a la cuestión al respecto de la temática que tiene que ver justamente con lo que es el tema del puerto de La Plata, un puerto que se ha hecho una inversión extraordinaria y está allí absolutamente ocioso. Las dos cosas más notables de infraestructura de la Argentina son el puerto de La Plata, que si no estuviera sería lo mismo, y la otra es esa nueva terminal de ómnibus que está en Capital Federal, que está preparada para recibir 100 colectivos por día y recibe 10, ¿no? Así estamos en este punto, tristemente. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar a Emiliano Gali. Los chicos me van a indicar. Supongo que él venía hablando con el Manos Libres por cómo sonaba, pero bueno, espero que podamos completar esta conversación, que me parece absolutamente importante, un tema en el que yo pretendo que se tome debida conciencia de lo que esto significa y de lo que esto implica, como un grupo de gente muy común de Mar del Plata, liderada por Emilio Bustamante, que es gente de laburo, que es gente de la estiva, fue construyendo esto que hoy justamente un tipo que es quizás el mayor experto en la República Argentina en la temática que tiene que ver, bueno, te recuperamos, me decías vos que justamente, bueno, hacías una alegoría futbolera para hablar de algo que francamente hay que poner en foco, y es que un grupo de personas muy comunes con un propósito y un objetivo han logrado algo que toda una estructura del Estado y poder político no logró en el Puerto de La Plata, por ejemplo, ¿no? Totalmente, o sea, hay que recordar también que estuvo 3 años el puerto cerrado, sí, y en este tiempo que recuperaron la actividad, los números de crecimiento son impresionantes. Yo diría, digamos, no es solamente por el puerto como administración pública del consorcio, ¿no?, que tiene que cuidar este tipo de jugadores, sino también el distrito industrial, el parque industrial tiene que empezar a ver al puerto. Hay muchas empresas que no conocían la posibilidad de operar con Brasil, por ejemplo, ¿no?, que es el principal centro de distribución, y por Mar del Plata, y ya empieza por el puerto de Mar del Plata, y ven cómo por lo menos hay, ¿sabes lo que es bajar hoy un 30% de costo logístico? Es una locura, digamos, es muchísimo, y en esos centavos es donde está la competitividad. Por eso digo,
para el parque industrial, para el mismo municipio, incluso para la provincia, todos de alguna manera, si hay un emprendimiento que está funcionando, hay que incentivarlo, porque no es la Argentina no es un país sencillo, hay mucha volatilidad, y si estos fueran operadores internacionales, José Luis, Sí. te diría la verdad, levantan todo y se van. Pero más vale. Si no tienen estímulo para estar, levantan todo y se van. Y la gente del TC2, te decía antes, que es una empresa de servicios que tiene el conocimiento del mercado. Sabe cómo operar un buque portacontenedores, que no es algo sencillo. Lo mismo, tiene el conocimiento, no tiene ni siquiera fierros para levantar e irse. Pero yo te diría la verdad, y esto quizás estoy aventurando un poco o proyectando demasiado, pero si son todos palos en la rueda, si todavía hay sectores que no aceptan, si querés, un cambio tecnológico como el de la pesca, no digo que no lo aceptan, pero que hay sectores que todavía de alguna manera siguen esperando que vuelva a un pasado que ya prácticamente no sé si va a volver a pasar. Si la pesca se está mudando al sur, si el langostino está en el sur, si está disminuyendo la cantidad de cajones que se están bajando en Mar del Plata. Bueno, en realidad, si encima este emprendimiento deja todo y se va también de Mar del Plata y opera en otro puerto que quizás le da más ventajas, tenés Quequén ahí muy cerca, de nuevo estoy aventurando, pero yo diría la verdad, no lo tomaría con mucho cuidado, trataría de incentivar este tipo de proyectos y no desalentarlos o ponerles palos en la rueda. Bueno, eso es una cuestión desde ya muy interesante, en el sentido de que a veces hay como una reluctancia conservadora en los usos y costumbres de Argentina, ¿no? Y también, digamos, cuando alguien hace, generalmente como un principio físico, el que hace genera una contrarreacción, que es tratar de impedir que haga, ¿no? Es bastante absurdo, pero ocurre. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y eso se está viendo ahí. Yo no sé si es la defensa de un status quo, de una zona de confort, o mismos celos, ¿no? Qué sé yo. Pueden haber muchas explicaciones que ya son más bien derivadas psicológicas, ¿no? Pero coincido con vos, ¿no? Cuando hay algún emprendedor o cuando hay un emprendimiento que está funcionando, tenemos esa cuestión. Yo te diría que sí, es bastante nacional, ¿no? De en vez de empujar todos para ese mismo lado, donde se ve que está funcionando, cada uno tiene su propia receta o su propio proyecto que quiere incentivar, estimular, o decir, bueno, acá estoy yo también. O sea, llega un momento que hay que dejar un poco los egos de lado, ¿no? Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Te agradezco este aporte, Emiliano, que tengas una buena jornada, muy amable. Un gusto, José Luis. Hasta luego. Emiliano Gali, periodista, uno de los tipos que más entiende de la cuestión.